Bueno, estamos con Santo Tomás de Aquino, con su Suma contra Gentiles, en el primer tomo, libro segundo, capítulo 53. En las sustancias intelectuales creadas hay acto y potencia. De lo dicho se infiere claramente que en las sustancias intelectuales creadas hay composición de acto y potencia. Donde quiera que se hallan las dos cosas de las cuales una es complemento de la otra, la relación existente entre ambas es como la relación de la potencia al acto, pues nada se completa sino por el propio acto. Es así que en la sustancia intelectual creada se encuentran dos cosas, a saber, la sustancia tal y su existencia, que no es la misma sustancia, como se ha demostrado en el capítulo 52, porque la existencia es el complemento de la sustancia existente, ya que una cosa está en acto en cuanto tiene existencia. Dedúcese, pues, que en cualquiera de dichas sustancias hay composición de acto y potencia. Lo que hay en otro por causa de la gente debe ser acto, pues propio de la gente es dar actualidad a las cosas. Ya se demostró anteriormente, capítulo 15, que todas las sustancias creadas reciben el ser del primer agente, y que tales sustancias son causadas porque reciben el ser de otro. Luego el ser está en las sustancias creadas como un acto de las mismas. Ahora bien, lo que recibe el acto es potencia, pues el acto en cuanto tal dice relación a la potencia. Luego, en cualquier sustancia creada hay acto y potencia. Todo lo que participa de algo se compara a aquel de quien participa como la potencia al acto, pues por aquello que participa hácese el participante actualmente tal, como ya se demostró anteriormente en el capítulo 15, que Dios es esencialmente ser y que todo lo demás participa el ser. Síguese pues que toda sustancia creada se compara a su propio ser como la potencia al acto. La semejanza de una cosa con su causa agente se realiza mediante el acto, pues el agente produce un semejante a sí en cuanto está en acto. Es así que la semejanza de cualquier sustancia creada con Dios es mediante el ser, como arriba se demostró, capítulo 6, luego, comparativamente, para todas las sustancias creadas, el ser es su acto, y de esto se sigue que en toda sustancia creada hay composición de acto y potencia. Bueno, seguimos con Santo Tomás de Aquino, con su Suma contra Gentiles, primer tomo, libro segundo, capítulo 54. No es lo mismo estar compuesto de esencia y existencia que de materia y forma. No obedece a la misma razón la composición de materia y forma que la de esencia y existencia, aunque ambas consten de potencia y acto. En primer lugar, porque la materia no es la sustancia de la cosa, pues de ello se seguiría que todas las formas serían accidentes, como opinaban los antiguos naturalistas. Por el contrario, la materia es parte de la sustancia. En segundo lugar, porque el ser no es el acto propio de la materia, sino del todo sustancial, porque el ser es acto de lo que podemos decir que es, pues no se dice el ser solo de la materia, sino del todo. Luego no puede decirse que la materia es,
sino que la sustancia es lo que es. En tercer lugar, porque tampoco la forma es el ser, aunque entre ambos haya cierto orden, pues la forma comparada con el ser es como la luz comparada con la iluminación, o la blancura con el hecho de blanquear. Además, porque el ser con respecto a la forma es acto. Por eso, en los compuestos de materia y forma, la forma es el principio del ser, porque es el complemento de la sustancia, cuyo acto es el ser. Así, la difanidad es para el aire el principio de lucir, porque le hace sujeto propio de la luz. Luego, en los compuestos de materia y forma, ni la materia ni la forma separadamente pueden significar lo que existe, ni tampoco el ser. Sin embargo, puede decirse que la forma es aquello por lo que es una cosa, puesto que es el principio del ser, y la sustancia toda lo que es, y el ser lo que hace que una sustancia se denomine ente. Pero en las sustancias intelectuales que no están compuestas de materia y forma, como ya se probó en los capítulos 50 y 51, y cuya forma es sustancia subsistente, la forma es lo que es, y es el ser, su acto, y por lo que es la sustancia intelectual. De ahí que en ellas hay sola composición de acto y potencia, o sea, de sustancia y de ser, llamada por algunos composición de lo que es y ser, o de lo que es y por lo que es la sustancia. Sin embargo, en las sustancias compuestas de materia y forma hay una doble composición de acto y potencia. La primera, de la misma sustancia que está compuesta de materia y forma. La segunda, de la sustancia ya compuesta y del ser, la cual puede también llamarse composición de lo que es y ser, o de lo que es y por lo que es la sustancia. Esto pues manifiesta que la composición de acto y potencia comprende más que la composición de materia y forma. Luego la materia y la forma dividen la sustancia natural, mientras que la potencia y el acto dividen al ser común, y por esto cuanto se deriva de la división de potencia y acto en cuanto tales es común a las sustancias materiales e inmateriales creadas, como recibir o ser recibido, perfeccionar o ser perfeccionado. Por el contrario, cuanto es propio de la materia y de la forma en cuanto tales, como ser engendrado y corromperse y otras cosas parecidas, esto es exclusivo de las sustancias materiales y en modo alguno conviene a las sustancias inmateriales creadas. Bueno, pues seguimos con Santo Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles, primer tomo, libro segundo, capítulo 55. Las sustancias intelectuales son incorruptibles. De lo dicho se infiere claramente que toda sustancia intelectual es incorruptible. Toda corrupción es por separarse la forma de la materia. Corrupción simple por separación de la forma sustancial y corrupción parcial por separación de la forma accidental. Porque mientras permanece la forma, permanece también la cosa, ya que por la forma hácese la sustancia recipiente propio del ser. Pero donde no hay composición de forma y materia, no puede haber separación de ambas, como tampoco corrupción.
como ya se demostró en el capítulo 50, que ninguna sustancia intelectual está compuesta de materia y forma, luego ninguna sustancia intelectual es corruptible. Lo que pertenece por sí a un ser siempre necesaria e inseparablemente estará unido a él. Por ejemplo, la redondez está en el círculo esencialmente y en la campana accidentalmente. Por eso es posible que la campana deje de ser redonda, pero que el círculo no sea redondo es imposible. Mas ser por sí se deriva de la forma, porque por sí entendemos lo que es el ser en cuanto tal, y cada cual según tiene la forma tiene el ser. Luego, las sustancias que no son simples formas pueden ser privadas del ser en cuanto pierden la forma, así como la campana pierde la rotundidad al dejar de ser redonda. Sin embargo, las sustancias que son simples formas nunca pueden ser privadas del ser, del mismo modo que si una sustancia fuera círculo jamás dejaría de ser redonda. Quedó ya demostrado en el capítulo 51 que las sustancias intelectuales son simples formas subsistentes, luego es imposible que dejen de ser, por tanto son incorruptibles. En toda corrupción, excluido el acto, permanece la potencia, pues nada se corrompe hasta llegar a la nada absoluta, como nada se engendra de la nada absoluta. En las sustancias intelectuales, como se dijo en el capítulo 53, el acto es el ser de la sustancia. El acto es el ser y la sustancia es como la potencia. Luego, si la sustancia intelectual se corrompe, permanecerá después de su corrupción. Esto es radicalmente imposible. Luego, toda sustancia intelectual es incorruptible. En todo cuanto se corrompe debe haber potencia para no ser, porque si hay algo que carezca de potencia para no ser, en modo alguno será corruptible. En la sustancia intelectual no hay potencia para no ser, pues está claro, por lo ya dicho en el capítulo 54, que la sustancia completa es el recipiente propio del ser. Ahora bien, el recipiente propio de un acto de tal manera se compara como potencia a dicho acto, que en modo alguno está en potencia para su contrario. Así, por ejemplo, el fuego de tal modo dice relación al calor como la potencia al acto, que nunca estará en potencia con respecto al frío. Por donde se ve que ni en las sustancias corruptibles hay en la sustancia completa potencia para no ser, si no es por razón de la materia. Pero en las sustancias intelectuales no hay materia, porque son sustancias completas simples. Luego en ellas sólo hay potencia para no ser y son en consecuencia incorruptibles. Luego en ellas no hay potencia para no ser y son en consecuencia incorruptibles. En todo cuanto hay composición de potencia y acto, lo que ocupa el lugar de primera potencia o de primer sujeto es incorruptible. De ahí que incluso en las sustancias corruptibles de materia prima sea incorruptible. Mas en las sustancias intelectuales, lo que ocupa el lugar de primera potencia y de primer sujeto es su propia sustancia completa. Luego tal sustancia es incorruptible, porque en tanto una cosa es corruptible
en cuanto su sustancia se corrompe. Luego todas las naturalezas intelectuales son incorruptibles. Todo lo que se corrompe, bien se corrompe por sí o bien accidentalmente. Las sustancias intelectuales no pueden corromperse por sí, porque toda corrupción se origina por su contrario. En efecto, como el agente en tanto obra en cuanto está en acto, obrando, terminará siempre en un ser actual. Por consiguiente, si en virtud de este ser actual se corrompe algo, cesando de estar en acto, es necesario que esto suceda por su recíproca contrariedad, pues son contrarios los que mutuamente se repelen. Y por esto todo lo que se corrompe por sí o ha de tener contrario o de contrarios está compuesto. Ni lo uno ni lo otro es aplicable a las sustancias intelectuales. La razón es porque en el entendimiento las cosas que según su naturaleza son contrarias dejan de ser contrarias. Por contrario, en el entendimiento, lo blanco y lo negro no son contrarios, pues no se repelen, antes bien mejor se relacionan, ya que por la intelección de uno se entiende el otro. Luego, las sustancias intelectuales no son por sí corruptibles, e igualmente tampoco lo son accidentalmente, pues de este modo se corrompen los accidentes y las formas no subsistentes. Demostróse ya anteriormente que las sustancias intelectuales son subsistentes, capítulo 51. Por lo tanto, son absolutamente incorruptibles. La corrupción es una mutación, la cual ha de ser el término de un movimiento, como ya se probó en el libro de los físicos de la física, capítulo 6. Luego todo lo que se corrompe debe moverse, y está demostrado en el libro de la física, en el capítulo 6, que todo lo que se mueve es cuerpo. En consecuencia, todo lo que se corrompe debe ser cuerpo. Si se corrompe de por sí, o bien alguna forma o cualidad corporal dependiente del cuerpo, si se corrompe accidentalmente. Mas las sustancias intelectuales ni son cuerpo ni cualidades o formas dependientes del cuerpo, luego no se corrompen ni por sí ni accidentalmente, son por tanto absolutamente incorruptibles. Todo lo que se corrompe, corrómpese porque padece algo, pues la corrupción implica cierta pasividad. Mas ninguna sustancia intelectual puede padecer una alteración tal que la lance a la corrupción, pues padecer es un cierto recibir. Ahora bien, lo que es recibido en la sustancia intelectual ha de recibirse en conformidad con su modo de ser, es decir, inteligiblemente. Y pues lo que es recibido de este modo en la sustancia intelectual, en vez de corromperse, la perfecciona, porque lo inteligible es la perfección del inteligente. Luego la sustancia intelectual es incorruptible. Como lo sensible es objeto del sentido, así lo inteligible es objeto del entendimiento. Mas el sentido no se corrompe por propia corrupción, sino por extralimitación de su objeto. Por ejemplo, la vista por objetos demasiado brillantes y el oído por sonidos extraordinarios. Pero digo por propia corrupción,
porque el sentido puede corromperse accidentalmente a causa de la corrupción del sujeto, mas esta clase de corrupción no puede afectar al entendimiento, porque él no es acto de ningún cuerpo, cual si del cuerpo dependiera, como ya se dijo en el capítulo 51. Es además evidente que tampoco el entendimiento se corrompe por extralimitación de su objeto, porque quien entiende lo supremo en los grados de inteligibilidad, no menos sino mejor entiende lo de los grados inferiores. Luego el entendimiento en modo alguno es corruptible. Ser inteligible es la perfección propia del entendimiento. De ahí que entendimiento en acto e inteligible en acto sean una misma cosa. Luego lo que conviene al inteligible en cuanto inteligible debe convenir al entendimiento en cuanto tal, porque perfección y perceptible pertenecen al mismo género. Es así que el inteligible en cuanto inteligible es necesario e incorruptible. Las cosas necesarias son perfectamente conocibles por el entendimiento, mientras que las contingentes como contingentes no lo son sino deficientemente, ya que de éstas no tenemos ciencia, sino opinión. Luego, el entendimiento posee la ciencia de las cosas corruptibles consideradas como incorruptibles, o sea, universalmente. Por tanto, el entendimiento debe ser incorruptible. La perfección de las cosas es conforme a la manera de ser de su sustancia. Por eso, de la clase de perfección de una cosa deducimos el modo de ser de su sustancia. Mas el entendimiento no se perfecciona por el movimiento, sino precisamente por el hallarse al margen del mismo, porque nos perfeccionamos en la parte intelectiva del alma por la ciencia y la prudencia, aquietadas las alteraciones y pasiones corporales del alma, como enseña el filósofo en los Físicos capítulo 7. Luego, el modo de perfección de la sustancia inteligente es que su ser esté sobre el movimiento y por consiguiente sobre el tiempo. Sin embargo, el ser de cualquier cosa corruptible está sujeto al movimiento y al tiempo. Luego es imposible que la sustancia inteligente sea corruptible. Es imposible que un deseo natural sea vano, pues la naturaleza nada hace en balde. Mas cualquier ser inteligente desea una existencia perpetua, no sólo en atención a la especie, sino también en atención al individuo, lo que se demuestra de esta manera. En ciertos seres el apetito natural procede de la aprehensión. Así el lobo desea naturalmente la matanza de aquellos animales de que se nutre, y el hombre desea naturalmente la felicidad. En otros, sin embargo, no procede de la aprehensión, sino de la simple inclinación de sus principios naturales, que en algunos se denomina apetito natural. De este modo, lo pesado tiende a estar abajo, pues de ambas maneras se encuentra en las cosas el deseo natural del ser, y prueba de ello es que no sólo las que carecen de conocimiento resisten a los elementos de corrupción en virtud de sus principios naturales, sino que también los que tienen conocimiento resisten a los mismos en conformidad con su manera de conocer. Las cosas privadas de conocimiento, cuyos principios tienen la virtud de conservar el ser
a perpetuidad, de modo que permanecerían siempre las mismas en cuanto al número, desean un ser perpetuo, idéntico incluso numéricamente. Sin embargo, aquellas cuyos principios no poseen tal virtud, sino sólo la de conservar el ser perpetuo según la misma especie, apetecen naturalmente de este modo la perpetuidad. Semejante diferencia debe encontrarse en aquellos que tienen el deseo de ser con conocimiento del mismo. Así, los que conocen el ser como instante presente, desean el ser como instante presente y no siempre, porque no aprenden el ser sempiterno. Sin embargo, desean el ser perpetuo de la especie, aunque inconscientemente, porque la virtud de engendrar que a ellos se ordena es antecedente y no sujeta al conocimiento. Por otra parte, los que conocen el ser perpetuo y como tal lo aprenden, deséanlo con natural deseo, lo que es peculiar de todas las sustancias inteligentes. Luego todas las sustancias inteligentes apetecen con natural deseo ser siempre, y por tanto es imposible que dejen de ser. Quienes comienzan y dejan de ser en virtud de una misma potencia lo realizan, pues idéntica es la potencia para ser y para no ser. Como las sustancias inteligentes no pudieron comenzar a ser sino en virtud de la potencia del primer agente, porque carecen de materia que las pudiera haber precedido, como se demostró en el capítulo 49, no habrá pues en ellas otra potencia para no ser, como no sea la del primer agente, en cuanto que éste puede no infundirles el ser. Mas en atención a esta sola potencia nada puede decirse corruptible bien, porque las cosas se denominan necesarias o contingentes en virtud de su propia potencia y no en virtud de la potencia de Dios, como arriba se demostró en el capítulo 30, o bien porque Dios, que es el fundador de la naturaleza, no arrebata a las cosas lo que es propio de sus naturalezas, y pues ya está probado que propio de las sustancias intelectuales es que sean perpetuas, Dios no se lo sustraerá. Luego, las sustancias intelectuales son absolutamente incorruptibles, de ahí que en el Salmo Laudate Dominum de Celis, enumerados los ángeles y los cuerpos celestes, se añade, los fijó en la eternidad y por los siglos de los siglos, con lo cual se designa la perpetuidad de dichas sustancias. También Dionisio en el capítulo 4 sobre los nombres divinos dice que por irradiación de la bondad divina subsistieron las sustancias inteligibles e intelectuales y son y viven y tienen vida indeficiente sin disminución, preservadas de la universal corrupción y generación y de la muerte, y elevadas sobre la instable e inconstante variación. Seguimos con Santo Tomás de Aquino, con su Suma contra Gentiles, tomo primero, libro segundo, capítulo 56. ¿De qué modo la sustancia intelectual puede unirse al cuerpo? Como ya se ha demostrado anteriormente en los capítulos 49 y 51, que la sustancia intelectual no es cuerpo ni tampoco una potencia dependiente de él, queda por averiguar si alguna sustancia intelectual pueda unirse al cuerpo. Es evidente en primer lugar que la sustancia intelectual no puede unirse al cuerpo mezclándose,
pues las cosas que se mezclan deben alterarse mutuamente. Lo que acontece únicamente en aquellas cosas cuya materia es común, las cuales pueden ser recíprocamente activas y pasivas. Como las sustancias intelectuales no tienen comunidad de materia con las corporales, pues son inmateriales, como ya se demostró en el capítulo 50. Por eso no pueden mezclarse con el cuerpo. Las cosas que se mezclan una vez hecha la mezcla no permanecen en acto, sino sólo en potencia, porque si permanecieran en acto no habría mezcla, sino sólo confusión. Así, un cuerpo resultante de la mezcla de elementos no es ninguno de ellos. Es imposible que esto suceda con las sustancias intelectuales, pues son incorruptibles, como antes se demostró en el capítulo 55. En consecuencia, ninguna sustancia intelectual puede unirse al cuerpo mezclándose. Es igualmente evidente que la sustancia intelectual no puede unirse al cuerpo por contacto propiamente dicho, pues el tacto es exclusivo de los cuerpos, ya que tangentes son las cosas cuyos extremos son simultáneos, como los puntos, las líneas o las superficies, que son los extremos de las cosas. Luego tampoco mediante contacto puede la sustancia intelectual unirse al cuerpo. De todo esto se sigue que ni por continuación, ni composición, ni coligación de la sustancia intelectual y del cuerpo se pueda hacer una sola cosa, porque todo esto es imposible sin contacto. Hay, sin embargo, cierta clase de contacto mediante el cual la sustancia intelectual puede unirse al cuerpo. Los cuerpos naturales, ciertamente, tocándose se alteran, y así únense mutuamente, no sólo mediante sus extremos cuantitativos, sino también mediante sus semejanzas de cualidad y de forma, en cuanto que el alterante imprime su forma en el alterado. Y aunque con referencia exclusiva a los extremos cuantitativos deba haber en todos ellos tacto mutuo, sin embargo, refiriéndose a los efectos de acción y pasión, hállanse algunos que sólo son tangentes y otros sólo tocados. Por ejemplo, los cuerpos celestes tocan en realidad de este modo a los cuerpos elementales, en cuanto que los alteran, mas no son tocados por éstos, porque nada sufren de ellos. Si pues existen algunos agentes que no tocan los extremos cuantitativos de las cosas, se dirán no obstante tangentes en cuanto obran en ellas. De este modo decimos que el entristecido nos toca. Según este modo de tocar es posible que la sustancia intelectual se una al cuerpo por el contacto, porque las sustancias intelectuales obran en los cuerpos y los mueven en virtud de su inmaterialidad y mayor permanencia en el acto. Sin embargo, este tacto no es cuantitativo, sino virtual. De ahí que en tres cosas se diferencia del tacto corpóreo. En primer lugar, ciertamente, porque mediante este tacto lo que es indivisible puede tocar lo divisible. Esto no sucede con el tacto corpóreo. Así, con el punto solo se toca algo indivisible. La sustancia intelectual, por el contrario, aunque es indivisible, puede tocar la cantidad divisible en cuanto obra en ella, porque la indivisibilidad
del punto no es como la indivisibilidad de la sustancia intelectual. En efecto, el punto lo es como término de la cantidad, y por eso tiene un lugar determinado en lo continuo, más allá del cual no puede prolongarse. Mas la sustancia intelectual es indivisible en razón de hallarse fuera del género de cantidad. Por eso no se le determina ningún indivisible cuanto para establecer contacto. En segundo lugar, porque el tacto cuantitativo realízase solamente mediante los extremos, mientras que el tacto virtual extiéndese a todo lo que se toca. Ahora bien, en tanto es tocado un ser en cuanto es afectado o movido, lo cual tiene efecto porque está en potencia, mas la potencia está en el todo y no únicamente en los extremos. Luego tócase el todo. Esto evidencia la tercera diferencia, porque en el tacto cuantitativo, que se realiza mediante los extremos, el tangente debe ser extrínseco al tocado, y no puede por sí penetrarlo, porque el otro se lo impide. Sin embargo, el tacto virtual, que conviene a las sustancias intelectuales, como se realiza en lo íntimo, hace que la sustancia tangente esté dentro de lo que toca, y lo penetre por sí misma sin obstáculo. Así pues, la sustancia intelectual puede unirse al cuerpo por contacto virtual. Sin embargo, las cosas que se unen mediante tal contacto no forman una unidad absoluta, son una cosa solamente en orden a la acción y pasión. Esto no es unidad absoluta, pues de este modo uno es igual que ser, y como ser agente no significa el ser total, síguese que la unidad de acción no es igual a la unidad de ser. La unidad absoluta entiéndese de tres maneras, o como unidad indivisible o como continua, o en cuanto es unidad racional. De la sustancia intelectual y el cuerpo no puede formarse un uno indivisible, porque dicho uno debe estar compuesto por dos. Además, tampoco puede hacerse un uno continuo, porque las partes del continuo son cuantas. Queda en consecuencia por averiguar si de la sustancia intelectual y el cuerpo se podrá formar un uno en cuanto unidad racional. De dos cosas permanentes no se puede hacer un uno racional, salvo en el que resulta de la forma sustancial y de la materia, porque el de su sujeto y accidente, porque el de sujeto y accidente no lo es, ya que no es la misma la razón de hombre y la de blanco. Luego, lo que se intenta demostrar es si la sustancia intelectual puede ser forma sustancial de algún cuerpo. Esto, racionalmente considerado, parece imposible. Razones. De dos sustancias existentes en acto no puede hacerse una unidad, porque el acto propio es lo que distingue a una cosa de otra. Como la sustancia intelectual es sustancia existente en acto, según consta de lo dicho, y el cuerpo también lo es, no puede por consiguiente hacerse una unidad con la sustancia intelectual y el cuerpo como se ve. La forma y la materia están incluidas en el mismo género, pues todo género divídese por acto y potencia, mas la sustancia intelectual y el cuerpo son géneros diversos,
Luego no es posible que uno sea la forma del otro. Todo lo que tiene su ser en la materia ha de ser material. Si pues la sustancia intelectual es la forma del cuerpo, su ser deberá estar en la materia corporal, pues el ser de la forma no es ajeno al ser de la materia. De esto se sigue que la sustancia intelectual no es inmaterial, contra lo que anteriormente se demostró en el capítulo 50. Es imposible que lo que tiene el ser en el cuerpo esté separado de dicho cuerpo, mas, como demuestran los filósofos, el entendimiento está separado del cuerpo y ni es cuerpo ni potencia corporal. Luego, la sustancia intelectual no es la forma del cuerpo, pues de ser así, tendría su ser en el cuerpo. Lo que tiene ser común con un cuerpo debe tener también común la operación con dicho cuerpo, ya que cada uno obra en cuanto que es ente, y la potencia operativa de una cosa no puede ser superior a su esencia, pues la potencia se deriva de los principios de la esencia. Si pues la sustancia intelectual fuese la forma del cuerpo, debería tener el ser común con el cuerpo, porque de la forma y de la materia se hace una unidad absoluta, que es la unidad de ser. Sería además la operación de la sustancia intelectual común a la del cuerpo, y su potencia corporal, lo cual, por lo que ya se ha dicho, consta que es imposible. Se puede ver el capítulo 49. Bueno, seguimos con Santo Tomás de Aquino, con su Suma contra Gentiles. Estamos en el tomo primero, libro segundo, capítulo 57. Opinión de Platón sobre la unión del alma intelectual con el cuerpo. Movidos por estas y otras razones semejantes, dijeron algunos que ninguna sustancia intelectual puede ser forma del cuerpo, pero como a semejante opinión parecía contradecir la naturaleza del hombre, el cual parece estar compuesto de alma intelectual y cuerpo, escogitaron otros caminos para poner a salvo la naturaleza humana. Así Platón con sus discípulos supuso que el alma intelectual no se une al cuerpo como la forma a la materia, sino como el motor al móvil, diciendo que el alma está en el cuerpo como el nauta en la nave. Y de este modo la unión del alma con el cuerpo no sería sino por contacto virtual, del cual hablamos anteriormente en el capítulo 56. Sin embargo, esto no parece conforme, pues mediante dicho contacto no se hace una unidad total, como se demostró en el capítulo 56, y como de la unión del alma y del cuerpo resulta el hombre, seguiríase que el hombre no sería uno totalmente, y por consiguiente tampoco un ser sustancial, sino un ser accidental. Mas para evitar esto, dijo Platón que el hombre no es un compuesto de alma y de cuerpo, sino que la misma alma, usando del cuerpo, hace al hombre, como Pedro no es un compuesto de hombre y de vestido, sino un hombre que usa del vestido. Pero se demuestra que esto es imposible. El animal y el hombre son cosas sensibles y naturales, y esto no sería tal si el cuerpo y sus partes no fuesen de la esencia del hombre y del animal, en vez de que la esencia de ambos fuese sólo el alma, según la citada opinión,
capítulo 56, pues el alma no es cosa sensible ni material. Luego es imposible que el hombre y el animal sean un alma usando del cuerpo y no un compuesto de alma y cuerpo. Además, es imposible que los que son diversos en el ser tengan una sola operación. Y digo una sola operación no atendiendo al término de la acción, sino en orden a su principio, pues muchos conductores de la nave realizan una sola acción por parte del fin, que es uno. No obstante, por parte de la tracción hay muchas acciones, porque hay diversos impulsos para la conducción. Ahora bien, como la acción responde a la forma y a la potencia, conviene que los que tienen diversas formas y potencias tengan en consecuencia diversas acciones. Y aunque el alma tenga una operación propia y no común con el cuerpo, como es la de entender, hay sin embargo otras operaciones comunes al alma y al cuerpo, como temer, airarse, sentir y otras semejantes, y éstas se originan por la alteración de alguna determinada parte del cuerpo, por donde se ve que son operaciones del conjunto alma y cuerpo. Luego conviene que del alma y del cuerpo se haga una sola cosa, sin que ambas sean diversos en el ser. A esta razón se objeta, según el sentir de Platón, no hay inconveniente para que el motor y el movido, siendo diversos en el ser, tengan un mismo acto, porque el movimiento es el acto mismo del motor, del cual procede, y del movido, en el cual está. De esto dedujo Platón que las operaciones eran comunes al alma y al cuerpo, o sea, del alma como motor y del cuerpo como movido. Mas esto no puede ser, porque, como demuestra el filósofo en el segundo libro del alma, sentir obedece a ser movido por sensibles exteriores. Luego no puede el hombre sentir si no es por medio de un sensible exterior, como nada puede ser movido sin uno que lo mueva. El órgano sensorial muévese y se altera sintiendo, pero por un sensible exterior, y lo que padece o se altera es el sentido, como lo demuestra el hecho de que los que carecen de sentido no sufren tal género de pasión. Luego, el sentido es una virtud pasiva del mismo órgano. Ahora bien, el alma sensitiva, en orden a sentir, no se considera como quien mueve y obra, sino como aquello en que el paciente padece. Esto no da lugar a considerar su ser como diverso del ser y del paciente. Luego, el alma sensitiva no es diversa en cuanto al ser del cuerpo animado. Aunque el movimiento es un acto común del motor y del movido, sin embargo, una es la operación de quien da el movimiento y la otra la de quien lo recibe, de donde resultan dos predicamentos, hacer y padecer. Luego, si al sentir el alma sensitiva se toma como agente y el cuerpo como paciente, una será la operación del alma y otra la del cuerpo. Luego el alma sensitiva tendrá alguna operación propia. Tendrá, por tanto, subsistencia propia, ya que, destruido el cuerpo, ella no deja de ser. Luego, las almas sensitivas, incluso las de los animales irracionales, serán inmortales, lo cual parece improbable.
No obstante, esto no está reñido con la opinión de Platón, pero más adelante la examinaremos. Capítulo 82. El móvil no recibe la especie de su motor. Si pues el alma se une al cuerpo, tan solo como el motor al móvil, el cuerpo y sus partes no recibirán la especie del alma. Salida pues el alma, el cuerpo y sus partes conservarán la propia especie, y esto es falso evidentemente, pues la carne y el hueso de las otras partes del cuerpo, pues de la separación del alma no se dice, y esto es falsamente evidente, pues la carne y el hueso y otras partes del cuerpo, después de la separación del alma, no se dicen sino equívocamente, pues ninguna de estas partes tiene la operación propia que deriva de la especie. Luego el alma no se une al cuerpo solamente como el motor al móvil o el hombre al vestido. El móvil recibe de su motor no el ser, sino solamente el movimiento. Si pues el alma se uniese al cuerpo tan solo como motor, el cuerpo se movería ciertamente por el alma, pero de ella no recibiría el ser. Y como vivir es un modo peculiar de ser del viviente, síguese que el cuerpo no vive por el alma. El móvil ni es engendrado por la aplicación de su motor, ni se corrompe por su separación, porque el móvil depende del motor, no en cuanto al ser, sino solamente en cuanto al movimiento. Si pues el alma se une al cuerpo solamente como motor, se seguirá que ni en la unión del alma y del cuerpo habrá generación alguna, ni en su separación corrupción. Y de este modo la muerte, que consiste en la separación del alma y del cuerpo, no será la corrupción del animal, lo cual es falso manifiestamente. Todo lo que se mueve a sí mismo tiene en sí el poder de moverse y no moverse, y el de mover y no mover. Es así que el alma, según la opinión de Platón, mueve al cuerpo moviéndose a sí misma. Luego el alma tiene poder de mover o no mover al cuerpo. Por tanto, si solamente está unida a él, como el motor al móvil, tendrá poder el alma para separarse del cuerpo cuando quiera y de nuevo unirse al cuerpo cuando quiera, lo cual es falso como consta. El alma se une al cuerpo como su propia forma. Pruebas. Lo que hace que una cosa se convierta de ser en potencia, lo que hace que una cosa se convierta de ser en potencia en ser en acto, es forma y acto de la misma. Es así que por el alma se hace el cuerpo de ser en potencia de es así que por el alma se hace el cuerpo de ser en potencia ser. Es así que por el alma se hace el cuerpo de ser en potencia de es así que por el alma se hace el cuerpo de ser en potencia Es así que por el alma se hace el cuerpo de ser en potencia, ser en acto, pues vivir es el ser del viviente, ya que el semen antes de la animación es sólo viviente en potencia, y por el alma se hace viviente en acto. Luego el alma es la forma del cuerpo animado, pues que tanto el ser como el obrar no es sólo de la forma, ni sólo de la materia, sino del compuesto. El ser y el obrar se atribuyen a los dos, de los cuales uno es
al otro lo que la forma a la materia. Así decimos que el hombre está sano por el cuerpo y la sanidad, y que sabe por la ciencia y por el alma, de los cuales la ciencia es la forma del alma asciente y la sanidad del cuerpo sano. Es así que vivir y sentir se atribuyen al alma y al cuerpo, pues decimos vivir y sentir con el alma y el cuerpo, tomando al alma, sin embargo, como principio de la vida y del sentido. Luego el alma es la forma del cuerpo. Toda el alma sensitiva dice relación a todo el cuerpo, del mismo modo que una de sus partes a la parte de aquel. Es así que una parte de ella es, con respecto a la parte del cuerpo, su forma y su acto. Así, la vista es forma y acto del ojo. Luego, el alma es forma y acto del cuerpo. Bueno, pues seguimos con Santo Tomás de Aquino con su Suma contra Gentiles, tomo primero, libro segundo, capítulo 58. La nutritiva, la sensitiva y la intelectiva no son tres almas en el hombre. Con razones anteriores, siguiendo la opinión de Platón, puede dificultarse cuanto pertenece al presente intento, pues dice Platón que en nosotros no son la misma alma la intelectiva, la nutritiva y la sensitiva, deduciéndose de esto que aunque el alma sensitiva sea la forma del cuerpo, no convendrá por ello decir que alguna sustancia intelectual pueda ser forma del cuerpo. Mas la imposibilidad de esto se demuestra del modo siguiente. Las cosas que se atribuyen a un mismo sujeto en razón de diversas formas se predican alternativamente de un modo accidental, pues se dice blanco de un músico accidentalmente, porque en Sócrates se hallan la blancura y la música. Si pues el alma intelectual, nutritiva y sensitiva son en nosotros diversas virtudes o formas, las cosas que por razón de estas formas nos convengan se predicarán las unas de las otras accidentalmente, pero como según el alma intelectiva nos llamamos hombres, según la sensitiva animales y según la nutritiva vivientes, los siguientes predicados serán accidentales. El hombre es animal o el animal es viviente. Es así que esto es esencial, pues el hombre en cuanto hombre es animal y el animal en cuanto animal es viviente. Luego, por un solo principio, uno es hombre, animal y viviente. Mas si se dijera que aun supuesta la existencia de las diversas almas ya mencionadas, no se sigue que las anteriores predicaciones sean accidentales, puesto que tales almas guardan entre sí cierto orden. Nuevamente se rechaza, pues de lo sensitivo a lo intelectivo y de lo nutritivo a lo sensitivo hay el mismo orden que de la potencia al acto, porque en la generación lo intelectivo es posterior a lo sensitivo y lo sensitivo a lo nutritivo, pues en la generación primero es el animal que el hombre. En consecuencia, si este orden hace que las predichas predicaciones sean esenciales, esto no será según el modo de entender lo esencial, cuya acepción es formal, sino en cuanto se toma como referente a la materia y al sujeto,
como cuando se dice superficie colorada. Mas esto es imposible, porque según este modo de concebir lo esencial, lo formal se predica esencialmente del sujeto, como cuando decimos la superficie es blanca o el número es par. Igualmente, según este modo de concebir lo esencial, el sujeto entra en la definición del predicado, como el número en la definición de par. Mas en el otro sentido sucede lo contrario, pues no se predica el hombre esencialmente del animal, sino al revés. Por lo tanto, el sujeto no se incluye en la definición del predicado, sino viceversa. Por consiguiente, las predicaciones mencionadas no se llaman esenciales por razón de dicho orden. Quien da el ser da la unidad, pues la unidad está implicada en el ser. Luego, como todas las cosas reciben el ser de la forma, por la forma tendrán la unidad. En consecuencia, si suponemos en el hombre varias almas, o sea, diversas formas, el hombre no será un ser, sino varios. Además, para que haya en el hombre unidad, no basta con que las formas estén ordenadas, porque ser uno por razón del orden no es ser uno esencialmente, pues la unidad de orden es la menor de las unidades. Queda todavía en pie la dificultad, o sea, que del alma intelectiva y del cuerpo no resulte la unidad esencial, sino sólo la accidental, pues todo lo que le adviene a uno, teniendo ya el ser completo, le adviene accidentalmente, pues está fuera de su esencia. Ahora, toda forma sustancial completa al ser en el género de sustancia, pues le hace ser en acto y además le determina. Luego, cuanto le adviene después de la primera forma sustancial, adviénele accidentalmente. Así pues, como el alma nutritiva sea forma sustancial, pues vivo se predica sustancialmente del hombre y del animal, se sigue que el alma sensitiva le advenga accidentalmente, y lo mismo la intelectiva. Y así ni animal ni hombre significan la unidad esencial, ni género alguno o especie del predicamento de sustancia. Si el hombre, según la sentencia de Platón, no es un compuesto de alma y cuerpo, sino un alma que usa del cuerpo, o esto se entiende únicamente del alma intelectiva o de las tres almas, si son tres o de dos de ellas. Si se refiere a las tres o a las dos, se sigue que el hombre no es uno, sino dos o tres, pues es tres almas, o por lo menos dos. Mas si esto se refiere exclusivamente al alma intelectiva, de modo que se suponga que el alma sensitiva es la forma del cuerpo y el alma intelectiva, usando del cuerpo animado y sensibilizado, sea el hombre, continúan todavía los inconvenientes, a saber que el hombre no sea animal, sino que use del animal, pues se es animal por el alma sensitiva. Además que el hombre no sienta, sino que use de una cosa que siente. Siendo estos los inconvenientes, es imposible que en nosotros haya tres almas sustancialmente diferentes, intelectiva, sensitiva y nutritiva. De dos o más cosas no se puede hacer una si no hay algo que las una, a no ser que una de ellas sea, con respecto a la otra,
lo que el acto es respecto a la potencia. Así, de la materia y de la forma se hace una sola cosa sin que ningún vínculo extraño las junte. Si pues en el hombre hay varias almas, no estarán relacionadas entre sí como la materia y la forma, pues se las supone sólo como ciertos actos o principios de operaciones. Es necesario en consecuencia que si se unen para formar alguna unidad, por ejemplo el hombre o el animal, haya algo que las una. Esto no puede ser el cuerpo, pues no es el cuerpo, sino más bien el alma quien le une. Prueba de ello es que salida el alma, el cuerpo se disuelve. Dedúcese, por lo tanto, que es necesario que haya algo más íntimo que haga de ellas una sola, y esto lo hará mejor el alma que no las otras cosas que por ellas se unen. Ahora, si lo resultante tiene nuevamente partes diversas y no es uno esencialmente, es necesario que haya otro que una, y como no es cosa de llegar hasta el infinito, se deberá llegar a algo que sea en sí uno. Tal es precisamente el alma. Luego es necesario que tanto en el hombre como en el animal haya una sola alma. Si lo que hay en el hombre con respecto al alma es un conjunto de varias cosas, es necesario que así como todo el conjunto dice relación a todo el cuerpo, cada una de sus partes diga relación a cada una de las partes del cuerpo. Esto no está reñido con la opinión de Platón, pues situaba el alma racional en el cerebro, y nutritiva en el hígado, y la concupiscible en el corazón. Pero esto parece falso, por dos razones. Primera, porque en realidad hay una parte del alma que no se puede atribuir a parte alguna del cuerpo, a saber el entendimiento, de cual se dijo anteriormente que no es acto de ninguna parte del cuerpo. Capítulos 51 y 56. Segunda, porque es evidente que en una misma parte del cuerpo aparecen operaciones de las diversas partes del alma, como se ve en los animales que seccionados viven, porque tal parte tiene movimiento, sentido y apetito que le mueve. E igualmente una parte de la planta cortada se nutre, aumenta y germina, con lo que se demuestra que las diversas partes del alma están en la misma y única parte del cuerpo. Luego, en nosotros no hay diversas almas atribuidas a diversas partes del cuerpo. Las fuerzas diversas que no radican en un mismo principio no se impiden mutuamente al obrar, a no ser que casualmente sus acciones fuesen contrarias. Lo que no hace a este propósito. Sin embargo, vemos que las diversas acciones del alma se impiden mutuamente, pues cuando una es intensa, la otra se remite. Es necesario, pues, que estas acciones y las potencias, que son sus principios próximos, se reduzcan a un solo principio, mas este principio no puede ser el cuerpo, ya porque hay alguna acción en que el cuerpo no participa, a saber, el entender, ya porque si el principio de estas potencias y acciones fuera el cuerpo en cuanto tal, se hallarían en todos los cuerpos, lo que es falso evidentemente, y así conclúyese que el principio de ellas sea sólo la forma por la que el cuerpo es tal cuerpo, y ésta es el alma. Dedúcese pues que todas las acciones del alma que hay en nosotros
proceden de una sola alma, y así no hay en nosotros varias almas. Esto concuerda con lo que se dice en el libro sobre los dogmas eclesiásticos. Tampoco creemos que haya dos almas en el hombre, como Jacobo y algunos de los sirios escriben, una animal que anima al cuerpo y está mezclada con la sangre, y otra espiritual que gobierna la razón, sino que decimos que en el hombre hay una sola alma, la cual, asociándose al cuerpo, lo vivifica y con su razón a sí misma se rige.